mañana de hoy para anunciarles que regresamos nuevamente a nuestro horario de 7:30 a 8, un domingo sí, un domingo no. Quiere decir que estamos hoy con ustedes y la semana próxima no estaremos con ustedes. Esto no significa que dejaremos de estar, simplemente que vamos a retomar lo que estábamos haciendo antes. Así que con esta introducción comienzo el programa de hoy. Como les dije, mi nombre es Joseph y hoy me acompaña Geraldo, como acostumbradamente me acompaña. Y usted está escuchando el programa de Derech Hashem, El Camino de Dios. Eshaim es el ministerio que se encarga de transmitir este programa aquí en PAB 550. Y Eshaim es un ministerio de raíces hebreas donde se enfoca en el pensamiento nazareno. ¿Qué es el pensamiento nazareno? El pensamiento nazareno es lo que originalmente era el cristianismo antes de todos los concilios que comenzaron a partir de la era de los gentiles. Los nazarenos creían que el hijo de David se había manifestado en esa época, el hijo de David prometido, y que era su maestro. El maestro de Nazaret era el Mesías prometido. Era la promesa hecha por medio de los profetas de la restauración. Los nazarenos creían que este Mesías, que es nuestro Maestro y nuestro Señor, Dios lo levantó de entre los muertos porque fueron testigos de ello y lo coronó como Señor y Mesías, como aparece en la evidencia de los textos. Y Él se convierte en el segundo Adán, esta vez mucho más exaltado que el primero, porque el primero no logró recibir el dominio sobre todo por causa de la rebelión de Él hacia el Creador, a diferencia del Mesías Yeshua, que es un nombre hebreo, que se sujetó a todo, y por haberse sujetado a todo, el creador de todas las cosas le sujetó todas las cosas a él, para que él entonces se convirtiera en la cabeza de una nueva creación que nos espera pronto en nuestros días, con la esperanza de la resurrección de los muertos. Y ese es el mensaje de los nazarenos, es el Evangelio. El Evangelio consiste en el mensaje en transmitir el mensaje primeramente a la casa de Israel, que es el judío, y al gentil, la esperanza de retornar al humano al estado que se encontraba al principio. La Escritura nos muestra cómo el humano se le reveló al Creador y por causa de eso sufrió un exilio. Y nos muestra también en la Torre de Babel cómo el humano que quiso construir su propia idea sobre el Creador y el Creador los confundió, y por eso tenemos a la humanidad en general confundida con respecto a Dios. Dios levanta un sacerdote nuevo, y esta es la clase de Israel, como está narrado en la Torá. Y haber levantado este sacerdote nuevo lo convirtió como el transmisor del conocimiento y la cercanía al único Dios verdadero. Pero también, maestro del mundo, exactamente, Gerardo. Pero también Israel cayó, y también necesitaba redención. Así que Israel y la humanidad necesita la redención. Pero es interesante que quien cayó primero fue la humanidad y luego Israel, aunque Israel pertenece a la humanidad. Pero este dato es importante porque vamos a ver que los nazarenos van a presentarnos a los gentiles participando primeramente de esta redención hasta que se cumpla el tiempo de ellos, y luego entraría la restauración de todo Israel. Este es el mensaje general de los nazarenos, y eso es lo que nos enfocamos. Nos enfocamos en transmitir eso, regresar a las escrituras que por largo tiempo nos hemos desenfocado. Lamentablemente el cristianismo se ha enfocado en doctrinas de hombres y se ha alejado de la escritura, se ha alejado del estudio de ella, e incluso hasta la filosofía griega se ha infiltrado dentro de las congregaciones, y ahora son motivadores en vez de maestros de las escrituras. Y eso es lo que estamos buscando, restaurar este camino, llevar el mensaje de restauración. ¿Por qué? Porque creemos con perfecta fe que la era de los gentiles se está terminando, y próximamente comienza la era del Rey Mesías, que sea pronto en nuestros días. Amén. Geraldo, ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la parashá Beshalach, que se titula Beshalach, se significa y fue o envió, y está relacionado al último golpe que recibe el faraón por haber sido terco en reconocer que el Eterno es Dios. Yo esperaría que después de todo lo que ellos vivieron, ni se les ocurriría irse detrás del pueblo, pero parece que se les olvidó. El ser humano tiende a ser así, mientras es afligido, tiende a arrepentirse, pero tan pronto se siente bien, vuelve y regresa a su antigua manera de vivir.
y como que no reconsidera sus días pasados, y así fue Faraón. No considero todo lo que ha vivido. Digo, ¿cómo que nosotros dejamos ir al pueblo? Y montó hombres, carrozas, olvidándose de lo que acaban de vivir, de la muerte de los primogénitos. ¿Cómo uno se atreve a enfrentarse a una nación que Dios mismo protegió? Interesante, ¿no? Y así es el humano cuando se siente, y ese es uno de los grandes misterios del faraón. Nosotros estuvimos las pasadas semanas estudiando la figura del faraón para poder entender cómo la Escritura nos habla de nuestra naturaleza, de lo que somos nosotros los seres humanos. Y el faraón, una de las características interesantes que tenía era que él decía que él era Dios y que no tenía que reconocer ninguna autoridad superior sobre él, dándonos la Escritura un poquito de luz con respecto a la caída de Adán. Adán quería sacar a Dios de su trono y colocarse él como la máxima autoridad. Y esto hizo que él terminara expulsado. Una gran diferencia con respecto al Mesías, porque tú vas a encontrar que Pablo de Tarso dice que la cabeza del Mesías es Dios. Es interesante esto, porque muestra cómo Pablo de Tarso muestra cómo el Mesías reconoce que hay una autoridad mayor que él y no usurpa esa autoridad mayor para creerse el dueño de todo, como vemos en el caso del faraón. Y esto incluso está bien relacionado, Geraldo. No lo voy a discutir hoy, pero lo tiro como una pajita dentro del conflate, para que ustedes después saquen la pajita. Esta idea está bien es importante comprenderla porque está bien relacionado al misterio de la iniquidad que Shaul de Tarso habla. Cuando Shaul de Tarso habla del varón inicuo, la idea de Shaul de Tarso está centrada y está fundamentada en el mensaje de la Torá y en el mensaje que vas a encontrar en los profetas, como por ejemplo el juicio de las naciones que habla Ezequiel, como estábamos hablando antes de entrar al aire, de cómo cada nación tiene un rey, un príncipe que se cree dueño de todo, que en el caso de Ezequiel 28, si la memoria no me falla, se habla del faraón como el gran cocodrilo que se sienta en los cauces del río y dice el río es mío, yo lo creo. ¿No es así? Y es curioso, porque hay un texto en Eclesiastés de la sabiduría de Salomón que él dice que no hay nada nuevo debajo del sol, que las cosas que van a pasar ya sucedieron. Y esto da mucho que pensar, porque lo que Salomón está exponiendo es que el mundo se mueve a través de ciclos y patrones. Y de cierta forma, si nosotros logramos comprender el arquetipo, el macro, no los detalles, sino los aspectos generales, luego cuando vemos que otra vez el patrón se repite, podemos enfocarnos en los detalles. Así es, Geraldo. Incluso dijiste eso y me acordé de un rabino que vivió hace unos años atrás que se llamaba Moshe Chaim Luzzatto, que él dice que hay un gran beneficio en conocer los aspectos generales, porque entonces cuando los conoces en cualquier lugar que tú comiences a leer la escritura, tú vas a entender inmediatamente de qué se está hablando porque tienes esa idea en la mente. El marco general. Y nosotros hemos enfocado mucho nuestra enseñanza de la Torá en el centro de estudio en esa idea, en la idea de en la importancia de comprender las ideas que se encuentran dentro del texto para así entonces comprender su mensaje. Correcto, porque vamos a tomar el Éxodo, la salida, lo que está viviendo en el pueblo, pero todos los escritores inspirados por Dios y en su sabiduría toman como referencia estas historias. Y de repente nosotros vamos a ver que los mismos elementos se van a repetir en diferentes momentos de la historia de nuestro pueblo. Tú sabes que los nazarenos muy sabiamente tejen juntamente con la historia un mensaje y de repente hay unos cuantos elementos que dan a sabor a Dios. Esto es bien parecido al Éxodo. Esto es bien parecido a lo que se vivió. Esto y es la forma en que nuestro pueblo transmitía la sabiduría. Muy cierto, amigo. En esta sección también vemos el famoso Cántico de Moisés, el primer Cántico de Moisés, que es un poema en sí, donde este cántico gira alrededor de la destrucción absoluta del faraón. Pero me llama mucho la atención, Geraldo, y esto es una de las riquezas que se encuentran en el hebreo, que no lo vas a ver en español. Geraldo, ¿cómo es posible que antes de la 10ª plaga, el Eterno le dice a Moisés, dile a los israelitas
que coman un cordero y que marquen las puertas de su casa Ujú. para que el ángel de la muerte No los toque. no los toque. Yo voy a asaltar esas casas que están marcadas. Porque van a morir todos los primogénitos. Desde el primogénito que muere el molino hasta el primogénito del animal. Hasta que se sienta en el trono de Faraón. Vemos tres categorías. El animal, el primogénito de la bestia, el primogénito del esclavo que mueve el molino y el primogénito del faraón que se sienta en el trono. Como si fuera espíritu de mi cuerpo. Era mucho Pablo. No sé, Geraldo, mira, me acuerda mucho una película que siempre viene en Semana Santa, que es Los 10 Mandamientos, que en la película nos presentan al final, cuando cruzan el mar, que el faraón regresa a su trono y está la esposa de él con el hijo muerto y él coge su mano al hijo porque el hijo murió. Y él está triste porque no pudo vencer a Moisés y está furioso y ahí se acaba la película. Y una de las cosas más interesantes de Hollywood es que cuando usted piensa que los eventos son así como te lo presenta Hollywood, te haces una idea de manera tal que cuando te confrontas a la realidad chocas. Uh-huh. Y la realidad es lo que está presentado en las escrituras. Uh-huh. Primeramente, en esta parasha se dice que el faraón muere ahogado en las aguas. Así que ¿cómo la película puede presentar al faraón allá con su hijo? Una libertad artística. ¿Ok? Muy bien, eso es en la película. Ahora, vamos al asunto de las escrituras. La escritura dice que se va a morir el primogénito del que se sienta en el trono. Si el faraón es el primogénito y en la persecución del faraón con su ejército a los israelitas, que luego muere uh-huh. en el mar de los juncos, que es lo que se conoce como el mar rojo, pero el mar de los juncos, el Yam Suf, ¿cómo es posible que el faraón no haya muerto con esa plaga? Si está diciendo que muere el primogénito del faraón. Se supone que hubiese muerto, el faraón es primogénito. Algunas personas dicen, no, es que se refería al hijo, pero es que el faraón era primogénito. Se supone que él muriera. Porque Dios lo dejó vivo para que viera. Hay muchas cosas que la Escritura te quiere mostrar y lo hace así para que tú comiences a pensar. Y esto es lo que vengo hablando en el centro de estudio con respecto a la importancia de entender el valor del Cordero en la Pascua para el detenimiento del cercenamiento del alma. Uh-huh. El hacha está puesta a la raíz. El corte del alma desde su fuente, que lleva inmediatamente a la muerte absoluta de la uh-huh. persona. Y cuando decimos la muerte absoluta nos referimos que son seres caminantes, pero sin vacíos absolutamente. Y lo vemos en el asunto del faraón. El faraón pasa por la plaga del primogénito y él se obsesiona de tal forma uh-huh. por perseguir a los israelitas que termina absolutamente aniquilado en cuerpo, pero ya en alma estaba muerto. Uh-huh. Y estas 10 martillos que el Eterno da sobre Egipto nos enseña cómo el Eterno gradualmente va tratando con el humano que no quiere reconocer que Él es Dios, hasta tal grado que desiste de continuar con Él y inmediatamente la persona termina cortada en lo que respecta a su alma. Esto es uno de los grandes misterios que están en las Escrituras que si los estudiamos podemos comprender muchas cosas. Se junta mucho entonces con la interpretación correcta del libro de Revelaciones. Uh-huh, uh-huh. Lo que realmente el Eterno va. Entonces, ¿verdad? Porque Egipto es tipo del cosmos completo, entonces ahora del planeta completo, y cómo el Eterno, con paciencia, con amor, ha ido poco a poco trabajando con una humanidad rebelde y terca para que vaya encaminándose. Ahora que hablas del cosmos, me lleva al segundo tema. Complicando un poco más las Escrituras. La Escritura nos dice en el capítulo 15, versículo 1, y voy a leerlo. Entonces Moisés y los israelitas, o los hijos de Israel, prorrumpieron en un cántico al Eterno y hablaron diciendo: cantaré al Eterno, porque ciertamente ha triunfado. Al caballo y su jinete arrojó al mar. Y de repente, Geraldo, vas a encontrar en Zacarías
a jinetes y caballos corriendo por la tierra. Un bermejo. ¿Qué es en el libro de Revelaciones también vas a encontrar caballos y jinetes por todos lados. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué principio está construyendo la Escritura aquí para luego hablarnos de esas cosas, Geraldo? Elías, carrozas de Israel, fuerza de Israel. Te voy a decir lo que dicen los sabios de Israel. Los sabios de Israel dicen, Geraldo, y que tú lo sabes, ¿no? Forma para que los hermanos en la radio nos escuchen. Los sabios de Israel dicen que esto, en su plano más profundo, porque la Escritura tiene diferentes niveles de interpretación, desde el simple, que es la historia narrada, hasta el misterio, cuyo fin, el misterio de la Escritura, el fin de ello es revelarnos un secreto del Creador. ¿Okay? Pero eso va poco a poco, gradualmente, en la medida que va la persona progresando en su estudio. Los sabios de Israel dicen que cuando él dice el texto, el caballo y su jinete arrojó al mar, se está refiriendo al príncipe celestial de Egipto. Y esto lo sacan de Moisés, que Moisés dice en Deuteronomio, que cuando el Eterno dividió la tierra y marcó la frontera de los pueblos, puso en cada pueblo un príncipe celestial, un ángel. Y esto es importante porque vas a ver en el libro de Daniel que está el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia, etcétera, etcétera. Así que son ideas que tienen su fundamento en la Torá. Mira lo que dice los Salmos: heriste las cabezas del Leviatán al esparcir entonces el mar. Exactamente, entonces dice el salmista que luego lo puso como alimento para los moradores del desierto. Esos temas para otro momento. Pero es interesante esta idea. En la historia natural, usted pensaría, pues aquí está refiriéndose al ejército del faraón que fue ahogado. Sin embargo, los sabios interpretan este texto como una forma de decir que el príncipe celestial de Egipto, que es el ángel que Dios había puesto sobre Egipto, fue despojado de su lugar y fue también humillado por parte del Creador. Esto es importante porque Pablo de Tarso va a entrar en esta cosmología en el libro de Efesios, donde entra esta idea de el Mesías sentado en lugares celestiales, sobre todo principados, sobre toda potestad. Hay que entender entonces cuál es la idea de Moisés como Dios en Egipto. Porque entonces Dios lo coloca sobre inclusive el príncipe de Egipto. Exacto, para poder enjuiciar al faraón. Para poder enjuiciar al faraón, porque Dios había colocado en la mano del ángel a Egipto, por lo cual el ángel tiene que ser quitado de su lugar y ser puesto entonces Moisés, para que legalmente Egipto pudiese ser condenado. Así es, amigo. Hay muchas cosas bien interesantes en las escrituras que obviamente en la historia, en su nivel literal, vas a perder de mano. Oye, ¿cómo entonces yo entiendo y exhibió públicamente a los principados y a las potestades triunfando sobre ellos? ¿Qué tiene que ver un madero con eso? O sea, ¿cómo yo entiendo lo que Pablo está diciendo si yo no comprendo cómo nuestro pueblo veía el Éxodo y dónde está la sabiduría? No tiene sentido. También me parece interesante cómo David, relacionando a este cántico de Moisés, relacionándolo con el canto de Moisés, también en el Salmo 18, con respecto a la persecución que tiene el rey Saúl y los que son de él, a David dice que me sacaste las profundidades del mar. Y usted pensaría que David está en el mar metido, escondido. Y obviamente, olas de muerte me rodearon. Y obviamente aquí hay una implicación mucho mayor de lo que usted pensaría. Geraldo, también en esta sección de la Torá, y por eso sí quiero cerrar la parte final del programa, porque creo que mi opinión es la parte más importante para hoy. Los panderos de Miriam. El capítulo 15, versículos 22 al 27. La Torá nos dice algo muy, muy, muy extraño, una cosa muy extraña, Geraldo. No sé, me llama la atención, lo voy a leer, me llama la atención lo extraño de este texto. Mire esto. Dice, y Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo, que en hebreo es Yamsuf, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto y no hallaron agua. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso llamó su nombre Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Eterno, y el Eterno le mostró un árbol, el cual echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí le puso estatuto y decreto, y allí los probó.
Y dijo, si oyes diligentemente la voz del Eterno tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guarda todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo el Eterno soy tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había allí 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon junto a las aguas. Este texto me da dolor de cabeza cuando lo leo. Un texto bastante enigmático en sí mismo. Sí. ¿Qué relación tiene el llegar a Elim, 12 fuentes de agua, 70 palmeras, con un lugar donde hay agua y un árbol lanzado? ¿Y qué relación, qué vínculo tiene el agua el árbol en las aguas y Moisés dando estatutos y decretos? Fíjate qué problema. Con la autoridad que tenía. No hemos llegado a Sinaí y está dando mandamientos y nos está dando instrucciones. Pero qué curioso que la primera prueba que nuestro pueblo va a enfrentar al salir de Egipto es agua que no se puede beber. Aguas amargas. Aguas amargas. Era como bien parecido a la prueba de una mujer infiel. Pero y de repente, cuando el pueblo se encuentra en la desesperación y murmura que no es lo que se debe hacer, Ajá. Realmente cuando uno se encuentra en ese estado de desesperación, lo que uno debe hacer es lo que Moisés hizo y clamó al Señor. Ajá. Y el Señor brindó respuesta de todas las formas posibles que tiene solución el problema. Surge un árbol. Ajá. Hay un texto que dice que el árbol es para sanidad de las naciones. Y no entiendo. ¿Cómo un árbol va a traer sanidad a unas aguas? Esa biología no la comprendo. Gerardo, los sabios dicen que la Torah es amarga. Uh-huh. Es cuando tú la bebes sola. Si tú quieres sentarte solo a estudiar la Torah, vas a ser un paladín de la justicia. Y vas a querer que el adúltero muera apedreado. Oh, sí. Vas a querer que el que roba le corten la mano, porque estás leyéndolo así en el texto. Y te amarga el vientre, en vez de darte vida, te amarga. Pero cuando llega el justo, que es comparado a un árbol, y él se echa sobre las aguas, él endulza las palabras de la Torá, y entonces estas palabras dan vida. Es interesante, Geraldo, que este mes tradicionalmente se conoce como el mes de los árboles, donde se renuevan los árboles, y se renuevan los árboles antes de Pesaj, uh-huh, anticipándonos la Torá que 3 meses antes el Eterno prepara a los justos para guiar al pueblo a las aguas buenas. uh-huh. Porque después viene entonces Elim, viene 12 palmeras y aguas, y entonces, ¿cómo salimos de aguas amargas a un oasis en medio del desierto? Las aguas el mensaje detrás de las aguas de Mara y el árbol en ella es la forma en que el Eterno nos enseña la importancia del guía espiritual para transmitirle al pueblo las palabras de Dios. Viene otro texto que dice, si escuchas la voz de tu Dios, no hagas como hiciste con las aguas de Mara, uh-huh, no seas rebelde, uh-huh, sino sea obediente. Y dice, wow, para nuestro pueblo, el enfrentarse a estas aguas tiene que ver con aprender a escuchar la instrucción de Dios. Así es. Y el corazón. Así es. Y en un momento habrá un mandamiento que te causa amargura y no te gusta. Y vas a decir, pero qué absurdo ese mandamiento. Tal vez lo es. En lo racional, tal vez es absurdo. No tiene ningún sentido en lo racional. Pero como le digo a los hermanos de Etz Haim, nadie es más sabio que el Creador. Pero fíjate el contexto y las enfermedades y las aflicciones que yo envié sobre los egipcios no estarán sobre ti. Tú no podrás comprender por qué el mandamiento esté ahí. Eso le toca a Dios. Uh-huh. A Él le corresponde entonces ser tu sanador, ser tu cuidador. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice el texto en el versículo 26? Si oyeres diligentemente la voz del Eterno tu Dios, ¿y quién está hablando en el nombre de Dios? Moisés, uh-huh, ¿ok? Y prestas oído a sus mandamientos y guarda todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo el Eterno soy tu sanador. Eso me da a entender como si el Señor por tiempo de tiempo hiere la tierra, hiere la realidad del hombre, se entremete en lo que el hombre está haciendo y de repente yo reacciono, o reacciono como egipcio
o reacciona como israelita. Eso se encuentra en Isaías 19. Gerardo también dice el versículo 27 que llegaron a Elim, donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Qué es eso? Imagínese usted llegar a un lugar donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Aquí muchas personas interpretan el texto como las 12 fuentes de agua, aludiendo a los 12 tribus, y las 70 palmeras, las 70 naciones. Pero esa interpretación me trae un problema, porque quien está acampando son los israelitas. Así que las 12 fuentes no puede ser los 12 tribus y las 70 palmeras, las 70 naciones, porque los israelitas están acampando allí. Uh-huh. Así que las 12 tribus están acampando. No puede aludir a eso. Aquí hay una implicación más allá del texto, que Shaul de Tarso lo conocía muy bien. De todos los personajes que Shaul. Yo me he convertido en un fanático de Shaul de Tarso. Shaul de Tarso es un genio. Sí, para mí es el escritor más importante de los apóstoles. Y lo sentó en lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, y allí puso a la congregación, y entonces Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es eso, Pablo? ¿Dónde tú sacas estas cosas? Salen en la Torá. Todo está escrito, es cuestión de poder verlo. La Torá comienza hablando de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Uh-huh. Y el traspaso de los israelitas. Escúcheme bien, amigo que me escucha, que está prestando atención a nuestro programa. El traspaso de los israelitas de las aguas del Yam Suf representa el traspaso de ellos, el pasar de un lugar a otro en el plano cósmico. Es decir, ellos fueron acercados a Dios. Y esas aguas representan el cosmos. Uh-huh. Las aguas que usted ve hoy cuando mira por la mañana el cielo, que se ve azul, para los antiguos israelitas, esas son las aguas de arriba que aparecen en Génesis 1. Y ahí navegaba Leviatán. Y esas son las aguas que navega el Leviatán, exactamente. Cuando traspasa es el cosmos, los israelitas están sentados sobre todo principado y potestad en el desierto, en el Sinaí. Uh-huh. ¿Okay? Donde viene este famoso Midrash que dice que cuando el Eterno descendió al monte, ese lugar reverdeció como si fuera el jardín del Edén. ¿Por qué era el jardín del Edén? Porque viene a representar esa idea. Cabezón de Adán lo secó. Y entonces estas 12 fuentes de agua representan las 12 puertas principales del año cósmico. Tú estás hablando de la Jerusalén celestial que tiene 12 puertas. Ok, muy bien, gracias por decir eso. Eso mismo me estoy refiriendo. Este Elim tiene que ver con dioses. Uh-huh. Estas 12 puertas celestiales donde salen las aguas que salen del trono. Para sanar las naciones. Y las 70 palmeras representan los 70 príncipes principales, valga la redundancia, que está relacionado a las constelaciones. Uh-huh. Esto es una forma de decir que los israelitas fueron llevados a los lugares celestiales. El encuentro en el Sinaí es un encuentro con Dios. Dice Midrash que cuando Moisés iba ascendiendo, los príncipes lo miraban medio serio. Dice, ¿quién es este para estar entre medio de nosotros, los príncipes del mundo? Es interesante, Geraldo, que basado en esa idea que acabas de decir, en Ezequiel 28 se habla de Adán, que era el sello de la perfección. Uh-huh. Muchas personas interpretan ese texto como el Satán. Satán no era el sello de la perfección. Eso es una interpretación posterior. Uh-huh. El sello de la perfección, está hablando ahí del humano, el rey de Tiro. El único que fue creado a la imagen del divino. Cada príncipe, cada rey de las naciones que aparece en Ezequiel es un aspecto de Adán. Analícelo y vas a descubrir grandes cosas. Este rey de Tiro, que alude al Adán, se encontraba en el huerto de Dios. Allí Dios lo puso y estaba vestido con todo esplendor y se caminaba por las piedras de fuego. Uh-huh. En una forma de aludir que él estaba por encima de las estrellas. Todo esto es metafórico para explicar la cercanía que tenía el humano al Creador y la perdió cuando en él se halló maldad, cuando el humano se le rebeló. Cuando la Torá te está presentando los israelitas llegando a este lugar llamado Sinaí, donde hay un desierto, luego de haber traspasado las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras, los israelitas están viviendo la experiencia de Adán. Por eso es que tú vas a ver que Ezequiel, en uno de los textos, dice que Israel es Adán. Uh-huh. ¿Ok?
Esto es importante porque Pablo de Tarso va a presentar también La al misma Mesías idea. como Adán, sentado en lugares celestiales cerca de Dios, luego de haber vencido a todo principado y toda potestad. Otra vez. Otra vez. El mismo tema. Y esta idea de Ezequiel está fundamentada en esto que estamos hablando, que se encuentra en Éxodo. Éxodo, cuando te presenta a los israelitas llegando a esta experiencia del Sinaí, te está diciendo que los israelitas fueron sacados del mundo y llevados a lugares celestiales. Y por eso es que Pablo va a decir que el Mesías vive la misma experiencia y los que son de él están junto con él en ese lugar, aludiendo de cierta forma que ya no están bajo la influencia Pablo de dice que estos fuimos príncipes. trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Así es, amigo. Estas ideas estas ideas en escritura son verdaderamente Preciosas. muy interesantes, que las comparto con ustedes, amigos que me escuchan, porque cuando las conoces puedes entender muchas de las cosas que hablaba Shaul en sus cartas, incluso muchas de las cosas que aparecen en Revelaciones. Y creo que regresar otra vez a la fuente y comenzar a estudiarla, Importante. no como un libro de historia, sino como un manual que nos habla de los misterios de Dios, vamos a entender mucho más allá de lo que ya sabemos. El segmento termina con Moisés, ellos pidiendo alimento, y Moisés les da las codornices y el maná. En otra próxima ocasión hablaremos sobre eso. También hablaremos de cómo Moisés le dice: hoy es Shabbat, y todavía el mandamiento del Shabbat no había llegado. Ahí vemos la importancia del justo como el proclamador de las palabras del Eterno, que él va a hablar cosas que todavía no han sido reveladas, pero a él le han sido dadas para adelantar al pueblo en el conocimiento de Dios. Entonces podemos entender estas palabras del profeta que dice: y Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Con este comentario terminamos en la mañana de hoy. Nos vemos este próximo domingo, no, el otro de arriba, en otro programa más de El Camino de Dios. Les hablo Joseph. Y les hablo Gerardo. Usted escucha el programa de Hashem, El Camino de Dios. Que tenga buena semana.